La práctica de meditar no se trata de deshacernos de nosotros mismos, de nosotras mismas, y convertirnos en algo diferente. Se trata de amigarnos con quienes ya somos. Muy buenas tardes a las personas que están conectando a este espacio de martes de Mindfulness y Compasión de verano en el Cono Sur, de invierno si estás conectado o conectada a varios kilómetros de acá, como es el caso de nuestro invitado de hoy día, Carlos. Y antes de empezar a escuchar, practicar sobre la difusión, te quisiera invitar aquí desde la zona sur del mundo, conectados acá en Valdivia, entrar a una pregunta interna, una pregunta personal, una pregunta que pareciera ser rutinaria, recurrente, pero que muchas veces no nos detenemos antes de identificar cómo estamos realmente. Y te invito a responder esta pregunta, ya sea en un papel, en la mente, en el silencio de tu mente o también en el chat. Por Zoom tenemos ahí un chat, un chat activado de responder cómo estás ahora, cómo vengo ahora en una palabra y cuál es la intención mía de estar aquí ahora, sea lo que sea que aparezca. Yo les confieso que vengo un poquito cansado y trasnochado, y mi intención es cuidarme. Quizás cada uno tiene un estado mental, un estado subjetivo en este momento, en este presente. Si no tienes por qué venir muy bien ni muy triste, sino como estés en este momento. Vengo tranquila, mi intención es adquirir más conocimiento, dice María José. Cansada, dice Mariela, convaleciente. Carlos, bien animado, nuestro expositor, nuestro amigo. Preocupada, Gabriela, y quiero tranquilizarme, cada uno viene con un estado mental. Y se dan cuenta, hay algunos estados mentales que están semejantes a mí, o no, o diferentes a mi persona. Sea lo que sea, me gustaría que vayamos conectando en este momento, en este espacio, a una pequeña práctica de bienvenida, práctica de martes, de mindfulness y compasión, pero un poco detenernos un poquito, todos juntos, todos juntas. Si estás frente a la pantalla, tu celular, una tablet, te invito a dejarla frente a ti, tomando una postura que sea cómoda, muy consciente que no estás solo ni estás sola a este mismo momento, en este mismo horario, que hay otras personas que estamos en la misma, justamente con la intención de detenerse, o de escuchar, de aprender, de calmarse. Te invito a tomar una postura que sea cómoda y estable, sentado, sentada en una silla, o sobre un cojín, dejando los pies ahí descansar sobre el suelo, los pies paralelos al suelo, el cuerpo que está siendo sostenido, sostenida en este minuto por la silla, por el asiento, o por donde estés en este momento. Si gustas puedes mover ligeramente el cuello, acomodar el cuerpo, con la espalda recta pero no rígida, los hombros más bien relajados y tus manos sobre tu regazo o juntas al centro.
Y si te viene bien cerrar los ojos, está súper bien. Invitándote a hacer unas 3 o 4 respiraciones bien profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz o por la boca, unas 2 o 3 veces más. Refrescando el cuerpo, también refrescando la mente en este momento de detención. Poco a poco te invito a que estas respiraciones sigan un ritmo que sea propio tuyo, orgánico. No tiene que ser una respiración ni muy rápida ni muy lenta, sino la misma respiración que tienes en este segundo. Realmente no importa lo que la mente te traiga en este momento, qué distracción tenga en este momento, alguna imagen, algún pensamiento, quizá alguna situación que te distrae en este segundo, sino que te invito a que de modo amable, de modo gentil, te invito a traer de vuelta la atención a este halo de vida que está entrando y saliendo por el cuerpo, que es tu respiración. Simplemente observando la sensación de la respiración. Nada más que eso. Notando cómo el aire entra y sale por tu nariz. Quizás notes la sensación del aire un poco más fresco al inhalar. Quizás el aire un poco más tibio en la medida que sale hacia afuera. Notando cómo viaja el aire de la nariz hacia abajo, garganta, pecho, abdomen. Nota cómo viaja el aire desde afuera hacia adentro a tu cuerpo, tomando conciencia del cuerpo y la sensación de la respiración, cómo transcurre en este momento, en este segundo. Y cada vez que la mente nuevamente se distrae, porque a la mente le encanta distraerse, sin agregarle más crítica a la experiencia, a esta experiencia presente, te invito a traer de vuelta la atención a este flujo que viene y que va, tal cual fuera una invitación, esta respiración, para que puedas descansar en ella, atenderla tal cual está en este momento. Y descubrir que lo importante realmente es darte cuenta para dónde la mente se va. Y una vez que nos dimos cuenta que la mente se fue,
Traerla de vuelta muy suavemente a este flujo de respiración que nuevamente se inicia, como una vuelta amable a tu experiencia momento a momento. No tenemos que cambiar para nada esta experiencia, ni realmente hacer que esta experiencia sea distinta, sino que es como es, volviendo a la respiración una y otra vez, y quizás notando en qué parte de tu cuerpo te es más fácil atender tu respiración. Muy consciente que el aire que entra, hay oxígeno que está nutriendo todo tu cuerpo, que realmente cuando le ponemos atención a esto, a esta respiración que entra y sale, y volvemos amablemente una y otra vez, millones y billones de células, de neuronas que conforman tu cerebro, tu sistema nervioso, se conectan, se activan, y que la cualidad del bienestar es posible, momento a momento. Por más perdida o perdido que hayas estado en este momento, podemos volver medio segundo o un segundo a este momento presente, a esta respiración que nace, que circula y fluye. Solo tenemos que detenernos. Y allí la vida comienza, en este momento presente. No prisionera o prisionero de un pensamiento, de una distracción, de un juicio. Puede haber estado cansada, cansado, enrabiada, enrabiado, o diciendo que realmente no vale la pena esto o lo otro, sino ser libre de todo aquello, descansando la atención en tu respiración, en este segundo nuevo que aparece, este nuevo amanecer de este flujo de vida que es tu respiración. Ahí ya no estás más perdida ni perdido, porque te detienes. Y así como dice David Wagoner en su poema Perdida, perdido, te invito a que en este último minuto de esta primera práctica, en silencio, simplemente siente tu respiración, volviendo a ella, descansando en ella, escuchando estas palabras. Detente. Los árboles al frente y los matorrales a tu lado no están perdidos. El lugar donde estás se llama aquí y debes tratarlo como un desconocido poderoso. Más debes pedir permiso para conocerlo y que te conozca. El bosque respira, escucha, este contesta.
He creado este lugar a tu alrededor. Si te vas, quizás vuelvas otra vez. Es decir, aquí. No hay dos árboles iguales para el cuervo. No hay dos ramas iguales para el gorrión. Si lo que un árbol o un matorral hacen que se pierda en ti, te aseguro que estás perdida o perdido. Detente. El bosque sabe dónde estás. Déjale que te encuentre. Detente amablemente en este momento, en esta respiración de estos últimos segundos, para encontrarte. Consciente del cuerpo, consciente de este momento. Te invito suavemente a mover los dedos de los pies, mover los dedos de las manos y lentamente te invito a ir abriendo los ojos a este espacio, a este lugar, a este pequeño gran bosque. Así que bienvenido, bienvenida a este espacio. Nuevamente a un amigo que lo echaba ya de menos ya en este espacio de los martes, a Carlos. Que esta sesión realmente está preparada con mucho cariño para ustedes. En este bosque, en mi bosque aquí también, mi pequeño bosque, que también podemos compartir en el bosque también que está dentro de ti. Nuestro sistema respiratorio es como un gran bosque también. Y tenemos la cualidad de poder cultivarlo, atenderlo. Volviendo al presente. Amigo Carlos, bienvenido a este bosque en esta comunidad. Hola Gerardo, gracias por la invitación nuevamente. Bueno, aquí estamos queriendo compartir con ustedes algunas ideas que nacen del budismo y de la psicología budista o de la que la psicología occidental ha extraído de las enseñanzas budistas que han incorporado varios modelos psicoterapéuticos en los últimos años y que se habla como de una nueva ola en la psicología. Preparé un PPT que voy a ir mostrando y sacando y haciendo ejercicios prácticos con el objetivo un poco de abordar el día de hoy, que tiene que ver con cómo defusionarnos de pensamientos que pueden ser para nosotros problemáticos, ¿vale? Que son esos pensamientos que aparecen automáticamente y que pueden generar emociones negativas o difíciles o que afectan mi rendimiento sobre lo que quiero hacer o que me llevan a conductas más evitativas y me llevan tal vez a dejar de hacer cosas que para mí son importantes o son necesarias. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, amigo, Quiero, no hay ¿cierto? problema, no hay problema. Para compartir tengo que ir a... Lo que quiero hacer es compartir y descompartir varias veces, así que voy a ver si lo puedo hacer. Vale. Se ve Ah, pero perfecto. puedo ir ahí... ¿Se ve o no? Sí, se ve perfecto. Ahí es un... ¿Es mejor ampliado? ¿Se ve bien Yo, ahí? yo ¿O creo es que mejor ampliado? ampliado mejor, sí. Vale, A ver, vale. Ahí voy sacando y voy ahí colocando. estamos. Perfecto. Ok, ok. Entonces, un poco, bueno, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo relacionarnos con nuestra experiencia? Sobre todo cuando resulta negativa, ¿no? O cuando siento que me impide funcionar en el día a día. Todos tenemos la idea que si tenemos pensamientos o sentimientos que son muy angustiosos o negativos para mí, necesitamos cambiarlos para que nuestra vida mejore. ¿Ya? Necesitamos cambiarlos o eliminarlos. Y esto lleva a tener ideas como tengo que tener todo bajo control, debo pensar de forma más realista o los debería hacer esto de mejor manera, debería haber hecho esto, etcétera, etcétera.
¿ya? Y que surgen constantemente y que de alguna manera son reforzados por nuestra cultura, ¿ya? Y también por algunos modelos psicoterapéuticos que un poco respaldan esta forma de afrontamiento de lo negativo. Es decir, entender que si hay pensamientos negativos, esos pensamientos van a producir emociones negativas y pueden generar conductas negativas, ¿vale? Un poco como en el patrón de la depresión. O sea, si yo pienso que ir a esa fiesta no me va a ir bien porque la gente me va a mirar mal, aun cuando para mí es importante hacer amigos, ese pensamiento puede llevarme a evitar la reunión social y me puede llevar a pensamientos de menor valía personal, ¿vale? Un poco la técnica que se usa en psicología clásica y en la psicología cognitiva es la reestructuración cognitiva. Es decir, cuando tengo pensamientos que son negativos o desadaptativos, como esto, lo que se busca es generar interpretaciones alternativas más positivas sobre un evento que causa angustia, ¿vale? Y esto tiene que ver porque de alguna manera se ha visto que, por ejemplo, la depresión, personas que han dejado de estar deprimidas, si siguen teniendo un pensamiento que tiene un sesgo hacia lo negativo, es decir, tener pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre los demás, ese tipo de pensamiento puede llevar a las recaídas, a múltiples recaídas. Por lo tanto, la psicología se ha enfocado en que si yo cambio el pensamiento, voy a poder cambiar la emoción negativa y tener un comportamiento más adaptativo. ¿Ok? Ujú. Y de alguna manera la psicología en general nos orienta a lo que un autor que se llama Mark Epstein, que escribió un libro interesante que se llama Contra el Yo, él hace una crítica y dice, la psicología en Occidente ha llevado como al materialismo psicológico, es decir, lleva a que las personas aumenten su autoestima, aumente su capacidad de adaptación, como generar muchas cosas, muchas habilidades, como en la lógica de la competitividad, ¿no? O de ser cada vez mejor. Y él dice que la psicología budista lleva todo lo contrario. Mm. Lo que lleva es a poder conectar con el vacío, poder conectar con eso que yo temo o que tengo miedo, ¿ya? Y que dice, él dice, esta es la solución que nos enseña la psicología budista para afrontar el sufrimiento. La otra manera, si bien puede ser útil a corto plazo, a largo plazo estamos condenados como al fracaso, ¿vale? Entonces podemos entender que de alguna manera cambiar la perspectiva de una situación es útil, ¿ya? Es bueno pensar de una manera más lógica y racional sobre nuestra vida. El problema es cuando nuestros pensamientos angustiantes superan a nuestra lógica, ¿ya? El problema es cuando estos pensamientos automáticos negativos son superiores a la forma lógica de pensar, ¿ya? Y por lo tanto esta reestructuración cognitiva que nos enseña la terapia cognitiva, es decir, pensar de manera más adecuada sobre algo, puede ser bastante útil, pero no es el único camino, ¿ya? No es el único camino y lo que el budismo nos ha enseñado y algunas terapias han incorporado es la capacidad de fusionarnos de nuestros pensamientos, ¿ya? Tomar distancia de mis pensamientos cuando estos son negativos. Entonces, el objetivo desde esta perspectiva no es cambiar mi pensamiento, aun cuando este sea negativo, sino que simplemente observar el proceso de cómo este pensamiento surge en mi mente y desaparece, ¿ya? Y un poco la difusión o descentramiento, que sería el segundo término también adecuado, tiene que ver con entender que los pensamientos no necesariamente definen quién yo soy, ni van a definir cómo es la vida, ¿ya? Es decir, los pensamientos, cuando me difusiono, entender que no definen quién yo soy, ni tampoco tienen que definir cómo va a ser mi vida. El problema surge cuando el problema surge cuando nos creemos nuestros pensamientos. Cuando creemos que mis pensamientos son siempre verdad. Cuando hago eso, es que estoy fusionado con mi pensamiento. Y cuando me fusiono con mi pensamiento, eso puede llevar al sufrimiento. ¿Vale? Esto puede ser útil tanto para pensamientos negativos como positivos. Mm. Si yo tengo un pensamiento negativo, por ejemplo, no voy a ser capaz de superar un examen, y me fusiono con ese pensamiento, creo que es verdad,
esa fusión va a teñir mi comportamiento, ¿vale? Pero también puede ser en los comportamientos, en los pensamientos positivos, ¿ya? Pensemos en creer que yo soy el más inteligente de mi clase. Y resulta que me doy cuenta que hay 5 más que tienen mejor evaluación que yo. Eso también me va a llevar, el tener pensamiento negativo me va a llevar a no tener una adecuación a la realidad, me va a alejar de los otros y me puede llevar a una tendencia más egoísta o narcisista en los casos más patológicos que tampoco se ajusta a la realidad, ¿vale? Entonces, una primera aproximación es entender que mis pensamientos no son los hechos, ¿ya? Mis pensamientos no siempre son verdad, ¿ya? Y esto tiene que ver con las actuales teorías de conciencia en que se entiende que nuestra mente y nuestra conciencia funciona como una máquina de predicción, constantemente está prediciendo e interpretando la realidad, ¿vale? Y es bastante eficiente en eso, pero no es específica, ¿ok? Soy rápido en predecir la realidad, pero no necesariamente soy específico, ¿ya? Y porque de alguna manera nuestra mente ha evolucionado para ser rápida, para la supervivencia, ¿ya? Pero con un sesgo negativo, con un sesgo hacia lo negativo, ¿ok? Y de alguna manera este sesgo a lo negativo ha permitido que tengamos una mayor evolución, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Yo les he dado este ejemplo desde lo evolutivo. Si yo voy por la selva y veo que algo se mueve, el sesgo negativo me va a llevar a pensar que eso que se mueve es una serpiente y me puede morder. Por lo tanto, me voy a proteger. Si yo tuviera un sesgo hacia lo positivo y pensara positivamente, veo que y pienso que ese movimiento es solo una rama que yo he pisado y se está moviendo, ese sesgo positivo me va a llevar a asumir riesgos. Y si esa rama no es una rama y es una serpiente, me va a picar y yo voy a morir. Por lo tanto, el sesgo negativo nos protege y nos lleva a siempre pensar más en lo negativo que en lo positivo. ¿Ok? Una característica de esto se ve en el estrés postraumático, cuando las personas han sufrido situaciones en donde han estado expuestas a la muerte, ¿ya? Donde está a riesgo su supervivencia. Posterior a ese evento, aun cuando el peligro haya desaparecido, nuestra mente constantemente nos va a recordar ese evento como una forma de protegernos, ¿ya? O cada vez que aparezcan estímulos similares a la situación traumática, mi mente lo va a recrear, como si estuviera en el presente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una forma adaptativa de mi mente de protegerme constantemente. Y esa es la diferencia con los animales. Si hay un animal, una cebra, por ejemplo, que es atacada por un león, se activa su sistema parasimpático, comienza a bombear más sangre a las extremidades, se prepara para arrancar, corre, supongamos que la cebra se salva del león, y por un sistema de posición desactiva este sistema, el sistema de estrés desaparece y sigue pastando. En cambio, los seres humanos, por nuestra capacidad de pensamiento abstracto, ¿cierto? Podemos seguir manteniendo el estrés, es decir, una situación de peligro, en el tiempo aun cuando haya pasado, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esto evolutivo que tenemos y que nos ha dado una ventaja sobre otras especies, también al día de hoy es un problema, ¿ya? Es un problema en el sentido de que podemos recrear el peligro en nuestra mente y vivirlo como real, aun cuando no esté pasando, ¿ok? Es decir, yo puedo tener un conflicto con mi jefe en el trabajo y pensar en ese conflicto 2 semanas después, cuando estoy en casa, cuando estoy con la familia, etc. Es decir, sigo pensando en el conflicto porque mi mente lo vive como amenazante. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, quiero abordar 2 puntos hoy día importantes. Uno, entender por qué la difusión de los pensamientos negativos, es decir, distanciarme de ellos y entenderlos como que no son definitorios de quién yo soy ni cómo es la vida, es importante. Y 2, cómo la meditación, en tanto práctica o en tanto técnica, nos puede ayudar en esa visión. ¿Ok? De alguna manera, la difusión cognitiva ha sido tomada por una terapia que se llama terapia de aceptación y compromiso, y utiliza el término de difusión como una forma de intervención con los clientes. ¿Ok? Y ellos plantean que efectivamente las palabras son útiles, y el lenguaje nos ayuda a describir las cosas, las propiedades de las cosas,
Puedo describir, por ejemplo, este PC que tengo frente a mí y dar características para que ustedes puedan imaginar cómo es mi computador. Y también las palabras por sí solas tienen el poder de generar significado. Cada palabra que yo he aprendido va asociada a un significado. Por ejemplo, y eso es tan potente en que si alguien me dice, oye, Carlos, esta persona es una persona egoísta y es mala, inmediatamente esas palabras van a generar en mí una forma en cómo yo me voy a relacionar con esa persona y en cómo voy a interpretar sus acciones. Es decir, las palabras van asociadas a cierto significado y ese significado tiene un poder en mí. ¿Ya? Un poder no solo de significado, sino también encarnado y que me va a determinar en cómo yo voy a responder y cómo voy a reaccionar. El problema es que a veces confiamos demasiado en las palabras, ¿ya? Creemos mucho en nuestros pensamientos. Por ejemplo, un niño cuando se relaciona con un objeto, el niño es curioso y va a ver todas las características del objeto. Pero cuando ya tenemos el pensamiento abstracto a partir de la adolescencia, basta con que a un adolescente yo le diga el nombre sobre un objeto para él decir, ok, ya conozco por completo ese objeto. Como si conocer solo la palabra de ese objeto me permite conocer el fenómeno en su plenitud. ¿Vale? Ahora, esto no quiere decir que las palabras no sean útiles. Por supuesto que el comunicarnos y el lenguaje nos ha permitido evolucionar, nos ha permitido crear teorías, etc. Pero en algunos momentos, esta capacidad del lenguaje que tiene que ver con categorizar las cosas, ponerle nombres para comunicarnos con los otros, como una forma de ahorro cognitivo, nos lleva a este sesgo cognitivo que yo nos decía. Es decir, nos vamos relacionando con el mundo con significados que aparecen automáticamente. Ya dada mi historia de aprendizaje, ¿cierto? Tengo una experiencia o tengo un objeto frente mío y inmediatamente ese objeto o el nombrar esa palabra va asociada a un significado. ¿Ok? Y lo que quiero mostrar, estoy compartiendo pantalla, Gerardo, ¿no? Oh, te estoy viendo yo nomás. Ahora me veo a mí Vale, mismo. Sí. vale, vale, Ahora vale. sí. Ahora sí. Sí. Entonces, lo que quiero mostrarles es que, por ejemplo, si yo les digo la palabra naranja, 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 inmediatamente en ustedes van a aparecer ciertas imágenes. Ujú. En algunos va a aparecer la fruta, en otros puede aparecer el color, o una pared pintada de ese color, en otros puede imaginar un jugo de naranja recién exprimido, eso puede generar que yo salive por las ganas de comer la naranja, alguien puede tener un sentimiento de reticencia, porque no le gusta la naranja, pero inmediatamente, si yo les digo la palabra, va asociada a un significado. Ujú. Pero de alguna manera, este significado a esta palabra puede perder su fuerza si yo, por ejemplo, la repito. Es decir, si yo esta palabra la repito por mucho tiempo, por un tiempo breve incluso, por saturación semántica, esta palabra pierde su significado. Entonces quiero que ahora todos hagamos el ejercicio de repetir la palabra naranja por 30 segundos. Yo voy a tomar el tiempo y en silencio, a ojos cerrados, cuando cerramos los ojos facilitamos el lucubrar y pensar, y repitamos la palabra naranja en esta velocidad, naranja, naranja, naranja. Quiero que podamos hacer el ejercicio de ahora en adelante, de repetir la palabra naranja. Ujú. Ok, entonces empezamos, y yo estoy tomando el tiempo, quiero que cada uno repita la palabra naranja en su mente, Bien. hasta que yo diga que pare. Ok, ok. ¿Alguien puede contarme un poco qué le pasó al final? Ujú. ¿Qué pasó con lo que aparecía en su mente al inicio y al final de repetir la palabra naranja, si notó algún cambio cualitativo? Por acá, Eduardo Albornoz. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Carlos, ¿sabes qué? Al final terminé imaginando un árabe, arriba de un camello o algo así. No sé, es lo que se me vino, eso. Vale, vale. ¿Alguien más notó algún cambio cualitativo en lo que se le venía a la mente cuando decía naranja al inicio y al final, a los 30 segundos? Al final me pareció que carecía de significado. Vale, vale, ok. Lo que debiéramos notar es que efectivamente
el significado asociado a la palabra naranja, por saturación se pierde. Es decir, las imágenes automáticas que yo tengo al inicio, por repetición, se debieran perder, ¿vale? Si esto lo aplicamos a la clínica, por ejemplo, si lo aplicamos a pensamientos de autocrítica, que todos podemos tener de manera automática, podemos hacer, en la relación diárica, por ejemplo, con un otro en la psicoterapia, podamos hacer que esos pensamientos que yo siento que son definitorios de mí y que no controlo porque aparecen automáticamente, pierdan su fuerza, ¿vale? Pierdan su fuerza. Quiero preguntar si alguien acá tiene la habilidad como de imitar algún dibujo animado, como a Pato Donald, o a no sé, a la Mini, o algún dibujo animado más actualizado. ¿Alguien tiene esta habilidad en el grupo de imitación? ¿De imitar una voz graciosa? A de imitar. Sí, de imitar una voz, de imitar la voz del Pato Donald, o de Mickey, o de algún dibujo animado, o alguna voz graciosa. O algún personaje, pero que sea gracioso. ¿Alguien tiene esa habilidad? Yo veo varios riéndose, así que yo creo que la habilidad está... Acuérdense de psicodrama, cuando hicimos psicodrama, así que... Es que son frases cortas que uno dice de repente de los monos animados. ¿A quién sabes imitar tú, Eduardo? Era una opinión, ¿no? No, pero a lo mejor sabes imitar a alguien, ¿o no? Luke, ¿no? Una frase corta. Martín, ¿tú? ¿Alguien sabe imitar a algún dibujo animado? Puede ser, a mí se me ocurrió, hey nena, de Johnny Bravo. ¿Cómo habla? Como, hey nena, como, okay. Como macho, así como... Ok, como hey nena, como un macho alfa. Hey nena, ok. ¿Quién está hablando? Paola. ¿Paola? Sí, Paola. Ya, Paola. Ok, entonces quiero que tengas... primera vez. Vale, Paola, quiero que tengas en mente la voz de este personaje, así como, hey nena. Y ahora quiero que puedas pensar como en una frase de autocrítica, que si es que la tienes, que generalmente aparezca en situaciones puntuales de tu vida, de tu día a día. ¿Hay alguna frase típica que sea de autocrítica que aparezca? Que te digas constantemente de manera automática. No soy suficiente. No soy suficiente, ok. Entonces quiero que ahora hagas lo siguiente, que por unos segundos digas esta única frase, no soy suficiente, pero que le pongas la voz de este personaje y que lo exageres lo máximo posible. ¿Lo puedes hacer? Ya, a ver. Hey, nena, no soy suficiente. Sigue, sigue. Hey, nena, no soy suficiente. Sigue. No soy suficiente. Sigue. No soy suficiente. Sigue. No soy suficiente. Exagéralo. Dilo como el personaje. Continúa. No soy suficiente. Ok. ¿Qué te pasa cuando te dice eso de esta manera? Me causa risa, pierde el sentido que le daba a la frase, a la primera frase que me decía. Sí, en realidad pierde el sentido, no, causa gracia y no soy yo. Ok, súper. No eres tú. No. Entonces, ¿qué es? Puede ser una frase nomás, pues, pero no es como que me lo estoy diciendo a mí. Exacto, es que genial, es un pensamiento, pero no eres tú. Sí, es un pensamiento, pero no eres tú. El problema es que cuando nos decimos frases de autocrítica como la tuya, que aparece automáticamente, no lo veo como un pensamiento, lo veo como que soy yo. Y la difusión justamente trata como de ver que los pensamientos no son definitorios de yo. Eso es difícil con los pensamientos de autocrítica. Pero con este ejercicio quiero mostrarle cómo las palabras tienen mucho, el lenguaje tiene mucho poder, ¿ya? Por el significado que van asociados, pero de alguna manera ese poder es difuso, ¿ya? Es un poder que yo se lo he dado, dada mi historia de aprendizaje, ¿ya? Dada mi historia de aprendizaje, pero de alguna manera ese pensamiento no tiene por qué ser definitorio de lo que yo soy. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es interesante que tú digas, oye, no soy yo, pero tú lo estás diciendo. Es un pensamiento simplemente. Sale de tu boca, tiene un sonido, pero no eres tú. ¿Me entiendes? Entonces, de alguna manera, este ejercicio simple puede ser útil
en cómo lidiar con los pensamientos de autocríticas, por ejemplo, en un ejercicio práctico en la clínica. Otra cosa que podemos hacer es que en un traductor yo pongo mi frase de autocrítica típica. Por ejemplo, yo acá tengo mierda, y voy a poner, a ver, ruso, y suena así como Yirmo. Entonces una frase crítica es soy una mierda, yo voy a decir soy un yirmo, soy un yirmo, soy un yirmo, soy un yirmo, soy un yirmo. Entonces esa frase que me invalida, que me hace sentir mal, al decirlo de esta manera, pierde su fuerza, ¿ya? Pierde su significado. ¿Se entiende un poco la lógica, o no? Se entiende mucho. Esto es tremendamente difícil con los pensamientos de autocrítica, porque los pensamientos de autocrítica son automáticos, no los controlamos, la verdad, aparecen. Entonces, con la difusión, lo que yo puedo hacer es que no voy a controlar que no aparezca. Va a aparecer probablemente frente a situaciones puntuales, pero sí puedo hacer con la difusión que ese pensamiento de autocrítica pierda fuerza, ¿ya? Se minimice. O que ese pensamiento de autocrítica no genere otros pensamientos, es decir, no genere una cascada emocional de saltar a otros pensamientos o a otras emociones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso, ¿alguien quiere agregar algo al respecto antes de continuar? ¿Alguna como duda que les surja? ¿O alguien que quiera ahora imitar algún personaje con su voz de autocrítica? Tengo una duda. Si el pensamiento autocrítico es un pensamiento como más bien obsesivo que aparece y permanece, el hecho de entrar así en otro bucle de otro tipo de pensamiento no refuerza la obsesión. Claro, o sea, si automáticamente ese pensamiento salta a otro tipo de pensamientos de manera automática, Sí. refuerza la obsesión. Pero si tú eres consciente de ese pensamiento de autocrítica, ella hecho de ser consciente de este pensamiento, tú puedes cortar la reactividad emocional y que ese pensamiento naturalmente salte a otro pensamiento negativo o a una emoción negativa. Entonces la conciencia, ser consciente del pensamiento de autocrítica es un primer paso. Y un segundo nivel, que es lo que quiero que practiquemos hoy día en parte, es, una vez que lo identifico, cómo defusionarme de ese pensamiento, ¿vale? Cómo defusionarme de ese pensamiento. Un poco para allá vamos, Martín. Creo que el taller va, lo que hablemos debería ir respondiendo a lo que tú planteas, ¿vale? Gracias. Entonces es importante que veamos nuestros pensamientos en su contexto y no como verdades absolutas, ¿vale? De alguna manera, los pensamientos de autocrítica van a surgir en ciertas situaciones puntuales, ¿ya? En ciertas situaciones puntuales donde mi self, mi identidad está amenazada. No aparece en cualquier momento, ¿vale? Por lo tanto, el contexto siempre va a ser muy definitorio para entender cuándo surge mi autocrítica. Por ejemplo, si a mí me dicen que un amigo mío ganó una medalla en una competencia del Ironman en Pucón, y yo no hago eso, yo me voy a alegrar. ¿Ya? Yo no voy a alegrar porque no está amenazada mi identidad. Pero, por ejemplo, si para mí es importante hacer bien la presentación, y Gerardo me dice, oye, Carlos, sabes que no te voy a invitar más porque tengo otros invitados que son de mejor calidad. Y como para mí eso es importante, eso va a ser una amenaza. Eso va a ser una amenaza porque está amenazando mi identidad. Por lo tanto, los pensamientos de autocrítica que podemos tener, los podemos contar con la mano y son contextuales, ¿ya? Y van a surgir en momentos donde está amenazada mi identidad personal, ¿ok? Ahora, vamos para allá. Otra cosa que le quería mostrar también, como una forma de flexibilizar, es tomar perspectiva de los pensamientos, ¿ya? Y, a ver, y esto ya se los mostré en un taller anterior, pero creo que es útil, ¿ya? Esto también, evidentemente, resulta
útil en un contexto de terapia, porque el problema es que cuando yo estoy emocionalmente activado, por ejemplo, en un estado de mucha tristeza, es difícil de fusionarme, ¿ya? Es muy difícil, por lo tanto, esta técnica, la anterior y esta, va a ser más fácil que sea guiada por un otro. Pero se las voy nombrando un poco para entender cómo podemos flexibilizar. El objetivo es flexibilizar nuestro pensamiento. Entonces, una forma de ampliar mi perspectiva sobre un estado emocional, por ejemplo, si yo llevo mucho tiempo triste, yo puedo analizar mi tristeza en términos de 3 niveles. En lo personal, por ejemplo, puedo analizar, ok, yo me siento triste en este momento, pero cuando estoy con otras personas, ¿me siento de igual manera? Cuando estás sola en tu casa y te sientes triste, ¿es igual? ¿Te sientes igual cuando estás en el trabajo? ¿O cuando estás con tu mejor amiga o amigo? ¿O cuando estás con tus hijos? ¿Es lo mismo? ¿Te sientes de la misma manera? ¿O lo puedo analizar desde la perspectiva del lugar? Cuando estás aquí, en tu casa, sola o solo y triste, ¿te sientes igual cuando estás caminando hacia el trabajo? ¿O cuando caminas por un bosque? ¿O cuando vas a la playa? ¿O cuando estás comiendo tu helado favorito? ¿Te sientes de la misma manera? O incluso en temporalidad. ¿El cómo te sientes ahora es igual a cómo te sentías hace 3 meses o hace un año? O incluso hacia el futuro. ¿El cómo te sientes ahora crees que va a ser igual en cómo te vas a sentir en un año más? ¿O en 6 meses más? O incluso cómo te gustaría sentirte en un año más. Por lo tanto, cuando analizamos nuestra experiencia que yo estoy viviendo en este momento, que yo la vivo como totalitaria, como esto no va a cambiar, cuando la analizo en estos niveles, puedo flexibilizar. Y si mi respuesta es que no me siento igual en distintos contextos, es que el contexto influye mucho en cómo yo me siento. Por lo tanto, el cómo yo me siento aquí y ahora no necesariamente va a ser para siempre. ¿Ya? Estoy pensando cuando tenemos como estos pensamientos fusionados en que las cosas no van a cambiar, que las cosas siempre van a ser igual. Evidentemente, siempre y cuando esté bajo mi control cambiar el contexto. Si estoy en una situación donde mi contexto no está bajo mi control, va a ser más difícil, pero si está bajo mi control cambiar el contexto, sí puedo entender que puedo sentirme de una manera distinta, ¿vale? O con esto, con la pandemia, podemos entender que quienes, por ejemplo, nos gusta tener las cosas bajo control, la pandemia nos ha enseñado que no tenemos nada bajo control. Lo que tú planificas se puede ir a la mierda en 6 meses más, ¿o no? Al menos yo he aprendido eso de la pandemia. Ahora bien, ¿por qué nos puede ayudar la meditación? Si bien todo esto que estamos hablando nos ayuda a distanciarnos de los pensamientos, el que yo lo vea no significa que desaparezca, ¿ya? Es decir, la difusión no hace que el pensamiento no deseado desaparezca, sino simplemente la difusión lo que hace es que disminuya su intensidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante la meditación? Y lo quiero mostrar con este ejercicio. Ay, perdón, estoy ampliando desde mi... Ahora sí, Carlos. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Ya. ¿Ven el rectángulo blanco? Ujú. ¿Lo ven? Sí. Sí. Vale. ¿Ese rectángulo blanco está ahí o está en mi cabeza? En tu mente. Yo creo que está en mi cabeza, como dices tú. Ya, está en mi cabeza. No existe ese rectángulo blanco, ¿cierto? Porque en el fondo es una ilusión que se genera por las 4 figuras, por estos 4 círculos que les falta un espacio. El rectángulo blanco no existe, pero mi estructura cerebral, o nosotros los seres humanos como estamos estructurados, lo vemos, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa a veces con nuestros pensamientos de autocrítica. A veces yo puedo decirme o pensar que no son verdad, pero no por eso los dejo de ver. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que hay cosas que pueden ser una ilusión, pero por cómo estamos determinados estructuralmente, los sigo viendo, ¿ya? Pero es útil ver el sesgo negativo en la vida, o es útil ver que el cuadrado que está ahí blanco no existe. Porque el ver ese sesgo ya me ayuda a flexibilizar y a poder cambiar mi conducta, ¿ok?
Si alguien está un poco dudoso de que el blanco, ay, quiero dejar de compartir. Espera. Quiero mostrar lo siguiente. Si alguien está dudoso de que ahí no hay... ¿Alguien duda de lo que digo? Acuérdense que el Buda dice que tenemos que dudar de todo lo que nos dicen. Si alguien dice que, para que estén seguros, ¿están viendo en mi pantalla? Sí. Ya. Porque alguien puede decir, no, pero Carlos, tú dibujaste un cuadro blanco que está ahí. No, miren, si yo muevo estas figuras, desaparece el... Ah, qué buena, ya. ¿Me entiendo, no? Esto es para los incrédulos. Pero es bueno dudar, es bueno dudar. Entonces, de alguna manera, muchas veces hay cosas que no son verdad, pero aun cuanto yo sé que no son verdad, las sigo sintiendo, las sigo viendo, dada mi historia de aprendizaje, dado porque tengo hábitos de pensar de una manera que no puedo cambiar de la noche a la mañana. Entonces, el que yo me dé cuenta que el cuadrado blanco no existe, no hace que desaparezca, yo lo sigo viendo. Pero el darme cuenta que ese cuadrado blanco no está ahí, es útil, ¿ya? Es útil. Y aquí vamos a entrar un poco a la filosofía budista de cómo entender el self, ¿ya? De cómo entender el self. Porque de alguna manera, en la filosofía budista hay dos términos importantes que son lo tengo por aquí, el anatta, el no yo, y el rigpa, que es la conciencia no dual. Es decir, la filosofía budista plantea que no hay un sí mismo, un yo, ¿ya? No hay un sí mismo. Pero eso es raro porque de alguna manera, yo siempre me lo cuestiono, pero bueno, me gusta creer que hay un vacío, que no hay un sí mismo, pero yo siempre tengo la sensación de ser mismo en el tiempo. Yo sé que yo soy Carlos y hace 10 años también sabía que era Carlos y espero que en 5 años más lo siga pensando. Es decir, todos tenemos la sensación de ser nosotros, de ser los mismos en el tiempo, ¿vale? Entonces, aquí la distinción que se puede hacer es que, y esta distinción la hace Erickson, en que todos tenemos una identidad personal, ¿cierto? Una identidad del yo, es decir, la conciencia de quién yo soy, de cómo me gustaría estar, de cuál es mi rol en el mundo, etc. Mi identidad que yo tengo en el tiempo, es decir, eso no desaparece, pero además hay una conciencia de quién yo soy momento a momento. Es decir, está mi identidad y mi conciencia. Entonces, lo que la filosofía budista viene a cuestionar, que esta conciencia que yo tengo de mí mismo momento a momento, no es estática, es cambiante en el tiempo. ¿Ya? Es cambiante en el tiempo. Y eso es lo que busca flexibilizar. Por eso ellos hablan de la ilusión de un self. Porque en el fondo cuando hablamos de self, del yo soy, es como que hubiera un homúnculo o un monito en mi cabeza que tiene control sobre lo que yo voy pensando. Pero de alguna manera lo que ellos plantean es que hay dos niveles de realidad. Una realidad relativa, una realidad relativa que tiene que ver donde surgen pensamientos y emociones, y una realidad más totalitaria donde hay una conciencia de ese pensamiento. Esto es complejo, pero una metáfora que puede ser útil es que ellos plantean que de alguna manera la metáfora de la mente es como un cine, ¿cierto? Si ustedes imaginan la pantalla de un cine, ustedes pueden ver imágenes que se proyectan en el cine. Pero esas imágenes son proyectadas por un foco, ¿ya? Por un foco, por una luz que proyecta esa imagen. Entonces, la realidad relativa tiene que ver con esas imágenes que están en la pantalla, pero y la realidad absoluta es que hay una conciencia que contiene esa pantalla, que contiene esos fenómenos que aparecen. Entonces ellos plantean que mi conciencia de quién yo soy es estable, es mi identidad, pero los fenómenos que surgen momento a momento, mis pensamientos, mis emociones, no son estáticos, son relativos, ¿ya? Son cambiantes en el tiempo. Esto es un poco complejo, ¿eh? Pero quiero mostrar una metáfora nuevamente y ahí vamos a hacer una práctica un poco para entenderlo y luego conversar, ¿no? Voy de nuevo a compartir. Ok.
esta es una metáfora de la doble verdad en 3 niveles, que aparece en un paper citado por Organ, donde dice, un monje budista dice, en el nivel 1, antes de estudiar Zen por 30 años, yo vi montañas como montañas y aguas como aguas. Pero después él dice, cuando llegué a un conocimiento más íntimo, luego de estudiar el Zen, llegué al punto en que vi las montañas, en que vi que las montañas no son montañas y las aguas no son aguas. Pero ahora, ya al punto casi como de la iluminación, el tipo dice, pero ahora he obtenido su esencia, ahora que he obtenido su esencia misma, estoy en reposo, y estoy en reposo, estoy en calma, porque es que solo veo las montañas una vez más como montañas, y las aguas una vez más como aguas. Esto quiere decir que en el nivel 1, este monje tenía una visión en la realidad relativa, a los pensamientos, las sensaciones que él percibía, incluso su autorreflexión de quién él era, quién él era, como estables, ¿ya? Como estáticas. Sin embargo, cuando él fue profundizando en la meditación, es decir, fue tomando conciencia de cómo emergen sus procesos cognitivos en su mente, él fue dándose cuenta de que incluso las cosas que parecen más estables en la vida son incluso impermanentes, van cambiando en el tiempo. Y luego él llega a un nivel 3 que, de alguna manera, esas cosas que están ahí, que yo creo que son estables, que yo me doy cuenta que es una ilusión, pero siguen estando ahí, yo puedo verla desde una conciencia, ¿ya? Desde una conciencia donde yo me doy cuenta que las cosas cambian y desaparecen, y no hay nada estable. Por lo tanto, yo tengo una identidad o una conciencia como proceso cognitivo que se da cuenta de lo que emerge en mi conciencia, pensamientos, emociones, incluso la reflexión que yo puedo tener de mí mismo, ¿ok? De alguna manera, esta experiencia solo se puede lograr en primera persona y en la meditación. Es decir, solo en la meditación yo puedo tener esta mirada en donde mi conciencia observa lo que aparece en mi mente. Y puedo tener la experiencia de que estos pensamientos, que yo creo que son estables en el tiempo, aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. Pero que si yo me fusiono con esos pensamientos, hago que sean estables. Y yo creo que las cosas son de esa manera. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, ellos plantean, o sea, lo que sí, yo interpreto es que no es que exista un sí mismo, sino que existe una conciencia como proceso cognitivo que puede, como el foco en el cine, puede darse cuenta de los pensamientos y emociones que surgen momento a momento. ¿Vale? Un ejemplo concreto es que, por ejemplo, si yo entiendo esto como procesos cognitivos, conciencia y atención, son procesos que pueden estar disociados. El ejemplo concreto es cuando tú manejas. Cuando tú llevas manejando por mucho tiempo, tú no vas pensando, no vas siendo consciente de lo que vas haciendo. Tú vas pensando en otra cosa, pero vas atento. Es decir, tu atención te permite llegar a donde vas, si no chocaríamos. Pero no voy consciente de eso. Cuando yo logro ligar mi conciencia sobre mi atención, sobre lo que estoy atendiendo, hacia dónde voy, qué coche voy a tomar, cómo voy pasando el cambio, cómo me siento en este momento, puedo observar los fenómenos que emergen en mi mente, ¿ya? Como fenómenos que no son estáticos ni estables, sino que van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Ok? Estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Ahora no, Carlos. Ahora no, vale. Eso, bueno, me fui como en lo filosófico, que es complejo de entender, no sé si me expliqué bien. Quiero escuchar sus comentarios y hacemos una práctica, ¿te parece, Sí, sí, Carlos. Gerardo? Sí, y bueno, una buena noticia es que como eres un gran invitado, que eres parte de la casa, vas a estar el otro martes junto a nosotros, porque entonces lo tenemos en dos tandas, por si acaso. Para que, Sí, sí, vamos a seguir desarrollando esto desde la práctica la otra semana. exactamente. Entonces, hoy día vamos a quedar pensando hoy día, un poco ahí deconstruyendo nuestra realidad, deconstruyendo el lenguaje, como alguien puso, que es eso, y un poco lo vamos a practicar más la otra semana, ¿vale? Entonces, ¿alguien quiere agregar algo, preguntar algo? Si alguien quiere comentar algo, con las manos yo estoy re atento, y si colocan también su icono de preguntar algo de lo que ha expuesto Carlos, lo que ha explicado súper bien
el amigo. Así que estamos muy, muy atentos si alguien quiere preguntar algo en este momento, antes de hacer una práctica. Yo tengo... Creo que es A mí muy me surge una interesante duda. perdón. Hay 3 preguntas al mismo tiempo. Adelante, Katy. Creo que está Martín y alguien más. Venga, me voy. No, ¿para qué te vas? No te vayas. Katy y alguien más. No veo si alguien me puede ayudar. Eduardo Albornoz también. Hay 3 personas, amigo Carlos, que quieren preguntar. Vale. Martín, Eduardo y Katy. Si es que alguien me queda en el tintero, me comenta. ¿Sí? ¿Podemos, Carlos? Sí, sí. Ya. Bueno, Eduardo, Martino, Katy. ¿A quién le damos el... ¿Quién empieza? ¿Quién ha hablado menos? Yo Vale, empiezo. dale. Katy, Katy, Es que dale. lo mío es cortito. Hablando del tema del self desde la mirada budista, como que pudieras ampliar un poquito más el anatta, cuando se produce un vacío. Porque yo conecto, ya estamos en la cosa del lenguaje vacío como la nada, como que nada se toca, nada se percibe, nada se piensa. ¿A qué se refiere ese vacío? ¿A lo que explicaste con los ejemplos? Vale, una forma de entender el vacío, Katy, es que en el fondo, cuando nosotros tenemos una fusión con nuestros pensamientos, el vacío es entender que nada es la impermanencia. El vacío se refiere a la impermanencia, es decir, nada es permanente, todo cambia en el tiempo, ¿vale? Y esa es la comprensión que los budistas nos instan a entender, ¿vale? Y ellos plantean incluso que el sufrimiento surge cuando yo tengo apego a las cosas. Por ejemplo, yo quiero ser feliz, o yo quiero que esta relación dure para siempre, o quiero ser el mejor en mi trabajo. Cuando tengo apego a esas cosas que no son permanentes, yo voy a sufrir, ¿vale? Yo voy a sufrir. Lo paradójico y lo problemático de esto es que justamente cuando nosotros estamos en peligro, es donde más nos fusionamos, es donde más nos protegemos. Hay unos experimentos que se han hecho sobre, a las personas se les genera, por ejemplo, imágenes de muerte, y te conectan con la posibilidad de muerte. Y después se monitorea qué pensamientos surgen después de eso. Entonces, cuando estamos expuestos a la muerte, que es la expresión máxima de la impermanencia, es decir, todo va a perecer en algún momento, se ve que las personas se vuelven hacia sí mismos y se aferran a ideas de creencias, por ejemplo. Creer en un Dios, creer en la reencarnación, o incluso se aferran a protegerse y tienen ideas de ver a los demás como distintos a ellos. Es decir, como que pareciera que la impermanencia nos genera mucho temor y mucho miedo. Y cuando conectamos con la impermanencia nos protegemos. Pero lo que se ve que la cualidad de mindfulness, los rasgos de mindfulness, moderan esta reacción. Entonces, el vacío tiene que ver en el fondo con la impermanencia, ¿vale? Con conectar que las cosas no son fijas, que son variables en el tiempo. Quién yo soy, la vida, etc. Bueno, es un poco más complejo, pero te lo trato de explicar como yo lo entiendo porque también es algo que aún tengo como interrogante. Eso, Katy. María Luisa. Gracias, Carlos. Esta duda me surgió de antes. Estos pensamientos como de autocrítica también se refieren a pensamientos críticos sobre, por ejemplo, relaciones laborales, relaciones madre-hijo, de pareja. ¿También funciona así? ¿Los pensamientos autocríticos? Claro, yo puedo tener pensamientos autocríticos sobre mí o sobre los otros, ¿vale? El problema es que el juicio no es efectivo, porque cuando yo hago un juicio sobre mí o sobre los otros, inmediatamente mi mente interpreta como algo negativo.
¿ya? Si yo hago un juicio sobre el otro, por ejemplo, esta persona no la conozco, pero hay algo que viene ella que me dice, no es de fiar. No la conozco y puede ser que mi intuición sea verdadera o no, pero ese pensamiento no es de fiar, inmediatamente me pone en una situación de defensa, de ver al otro como un posible enemigo. Y lo mismo hacia uno mismo, cuando tengo pensamientos de autocrítica, por ejemplo, soy una mierda o no soy capaz de hacer esto, inmediatamente ese juicio me conecta con emociones negativas. Por lo tanto, el juicio, en ese caso, no es muy útil, no es muy útil. Eh, Otro ejemplo concreto, si yo voy a una entrevista de trabajo al cual estoy postulando y tenía muchas ganas de quedar, pero no quedé. Entonces, no va a ser lo mismo si yo me digo, soy un fracasado y soy un inútil. Nunca voy a tener un trabajo, autocrítica, a que sí, yo me digo, me duele no haber conseguido este trabajo, era importante para mí. En el segundo caso hay un juicio, en el primer caso hay un juicio, ¿vale? Que aumenta mi malestar. En el primer caso intento conectar con el dolor, pero como no hay juicio, ese dolor solamente se queda en el dolor y no aumenta hacia el sufrimiento. ¿Me entiendes? ¿No? Por eso es importante lidiar con el juicio, y que es la esencia también de mindfulness y la meditación, porque de alguna manera el juicio no es efectivo, me aleja de los demás y también genera emociones negativas conmigo mismo. ¿Alguien más tenía, Eduardo? Por mi lado, pero me llamó mi hija, mi esposa que está fuera con mi hija, disculpe. Para la otra No, pregunta. no te preocupes, lo hablamos después. ¿Alguien más antes de hacer una práctica? No sé si estaba, creo que estaba Martín igual, y alguien más. Y si no, hacemos la Yo práctica. no tenía una pregunta, simplemente agradecer de recordar que el pensamiento es impermanente, porque efectivamente como tenemos apego a sentirnos bien, en el momento que aparecen autojuicios, autocríticas, se nos olvida que son momentos y que pasará también, Exacto. que nos apegamos a esto también. Exacto, es verdad, Martín. Por eso es importante no fusionarnos con los pensamientos, ¿vale? Porque en el momento que nos fusionamos es que surge el problema. ¿Y cómo hacer eso en el día a día? Distinguir entre mis interpretaciones de los hechos. Mis interpretaciones de los hechos. Ese es el paquete que yo tengo que separar. Porque muchas veces creemos que mi interpretación es la realidad. Mi interpretación son los hechos. Y eso no necesariamente es así, ¿ya? Por ejemplo, si yo ahora me pregunto, Carlos, ¿cómo estás? Y me digo, estoy un poco nervioso. Y ese es mi pensamiento. Yo digo, pero eso está ocurriendo. Bueno, sí, parece que tiene que ver con los hechos, porque estoy presentando y que lo quiero hacer bien y estoy preocupado. Ok, entonces, en ese caso no hay problema. Entonces, en ese caso lo que tengo que hacer no es obviar eso, no es anular mi nerviosismo, es darme cuenta y solución del problema. Ok, Carlos, ok, pero entonces cálmate, lo más lento y piensa que lo estás haciendo lo mejor posible, ¿vale? Pero también yo puedo decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo vergüenza. ¿Y por qué siento vergüenza? No sé, sentí vergüenza porque hoy es que quise hacer algo y no me salió bien ahora, entonces van a pensar que yo no lo estoy haciendo bien. Y ese es mi pensamiento. ¿Ese pensamiento se ajusta a los hechos? No lo sé. No lo sé, porque yo no sé lo que ustedes pueden estar pensando. A lo mejor vi una cara de duda de Gerardo que estaba en blanco y yo sentí que me estaba evaluando, pero en el fondo estaba tratando de entender algo que yo dije. ¿Me entienden o no? No lo sé. Entonces, si ese pensamiento no se ajusta a los hechos o no sé si es verdad, no tengo que hacerle tanto caso, porque si le hago caso va a teñir mi conducta. Es muy ¿Vale? interesante, es muy interesante lo que Gala está comentando. Por ejemplo, o sea, estaba comentando algo y la sesión lo estamos tratando de guiar los dos. ¿Ah? Y pongamos que yo coloco esa cara, pero puede ser que el sol me está dando fuerte en la cara. Y necesito como acomodar, ¿no? Pero pongamos que Carlos se fusione con el pensamiento, con su juicio. No lo estoy haciendo bien. ¿Se entiende? Como
Y así, muchos ejemplos que podemos tener en la vida, y cada uno, sin duda, las personas que están conectadas, tienen experiencias muy diversas respecto a situaciones. No soy bueno en lo que hago, siempre estaré solo o sola, siempre me consigo tal o cual situación, eh, tropiezo con la misma piedra, soy un inútil, bla, 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 ¿no? Eh, Exacto, va como un poquito a eso conectado. tal Y cual. Y como dice María José, es importante el observar y no juzgar, ¿verdad? Claro. O sea, aquí las habilidades a ocupar son el observar primero, describir, es decir, etiquetar lo que estoy pensando y no juzgar. Observar qué me está pasando. Estoy nervioso, lo estoy describiendo. Es nerviosismo, no es otra cosa. Y no juzgar. Ok, pero lo voy a hacer lo mejor que puedo. Son mm, tres habilidades que yo puedo aplicar reflexivamente en el día a día, de manera informal, y son habilidades que se generan de manera natural en la práctica de meditación. mm. ¿Hacemos una práctica, Gerardo? Dale, amigo, sí, es súper bueno. Vamos a hacer ahora es como una meditación, pero que se llama conciencia sensorial paso a paso. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas con unos lapsos de segundo entre una y otra, y eso les va a hacer a ustedes hacer dos procesos, o a imaginar cómo sería eso, es decir, pensamiento, o a conectar con la sensación. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cómo sientes tu mano? El objetivo es que tú incluso puedes moverla y sientes cómo está tu mano en este momento. Si yo te digo, imagina cómo sería estar en la playa, tienes que usar tu pensamiento y pensar en eso. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio y después comentemos cómo en nuestra cabeza aparecen y emergen pensamientos de manera muy rápida en relación a lo que yo les voy preguntando. Bueno, disfrutemos la meditación, Perfecto. las preguntas y luego comentamos, ¿vale? Ok, Esto va a durar unos 5 minutos, entonces les invito a buscar una posición cómoda, a, a tener el contacto de los pies con el suelo, puedes poner tus manos apoyadas en algún lugar cómodo, intenta mantener tu espalda derecha, pero no rígida, y conecta con tu respiración en este momento, intentando buscar un ritmo de respiración que para ti sea cómodo. Puede ser un ritmo de respiración que es más lento de lo habitual, en el cual el expirar es más largo que el inspirar. Trata de conectar con tu cuerpo, cómo está tu cuerpo aquí y ahora, cómo te sientes, el contacto con la silla, con el respaldo, con el auricular en tu cabeza, si es que lo tienes puesto. Y si hay que acomodar algo, permítete hacer ese movimiento que simplemente busque sentirte más cómodo o más cómodo. Mientras permaneces en esta posición cómoda, escucha las preguntas que vienen a continuación y trata de conectar con ellas. ¿Puedes sentir tu pelo tocar tu cabeza? ¿Puedes sentir el espacio que hay entre tus ojos? ¿Puedes sentir la distancia entre tus orejas? ¿Puedes sentir tu respiración tocando la parte posterior de tus ojos mientras inhalas? ¿Puedes imaginarte algo muy lejano? ¿Puedes notar tus brazos tocando tu cuerpo? ¿Puedes sentir las plantas de tus pies?
¿Puedes imaginar una hermosa flor? ¿Puedes notar el espacio que hay dentro de tu boca? ¿Puedes sentir el viento tocando tu mejilla? ¿Puedes sentir si un brazo es más pesado que el otro? ¿Puedes sentir una sensación de hormigueo o entumecimiento en una mano? ¿Puedes sentir si un brazo está más relajado que el otro? ¿Puedes sentir la temperatura del aire que te rodea? ¿Puedes sentir si tu brazo izquierdo está más caliente que el derecho? ¿Puedes imaginarte cómo sería ser una muñeca de trapo? ¿Puedes imaginar algo muy agradable? ¿Puedes imaginar lo que se siente flotar en una nube? ¿Puedes imaginar lo que se siente estar sobre el pasto o la melaza? ¿Puedes sentir una sensación de pesadez en las piernas? ¿Puedes imaginarte flotando en agua caliente? ¿Puedes sentir tu cara ablandándose? ¿Puedes notar tu cuerpo colgando de tus huesos? ¿Puedes imaginar una hermosa flor? Y vuelve nuevamente a conectar con tu respiración, a buscar un ritmo de respiración de calma si es que se ha cambiado, a tomar contacto con los pies en el suelo, el contacto de tu cuerpo con la silla, y lentamente vamos abriendo los ojos y volvemos a conectar. Ok. Esta es una meditación sencilla que es obligar a que conectes con lo sensorial o con la imaginación. Entonces, de alguna manera esa sería como la experiencia relativa, que es donde aparecen, frente a las preguntas, aparecían fenómenos, tus sensaciones, aparecían pensamientos, incluso pueden aparecer pensamientos distintos a lo que te preguntaba, como ¿qué es esto? ¿Cómo es flotar sobre una nube? ¿Qué raro es esto? Es decir, una serie de cosas. Y sobre esos fenómenos que aparecen y desaparecen, porque cuando yo te hacía la segunda pregunta, el pensamiento anterior ya desaparecía, porque tú estabas enfocada en la segunda. Y cuando veíamos en la 19 pregunta, seguramente los pensamientos anteriores ya habían desaparecido. Tú puedes tomar conciencia, que eso sería la discusión del sentimiento conciencia, y eso es lo que quiero que piensen ahora, conciencia de cómo en tu mente aparecían y desaparecían pensamientos. Conectabas con sensaciones, pero después ibas a otra. Y así sucesivamente, tu experiencia
tu flujo experiencial era como una ola que aparecía y desaparecía. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia con esto? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que se le hizo rara de imaginar o de sentir? Eso, compartamos un poquito la práctica que Carlos nos guió respecto a la misma. ¿Puedo? Sí, Gladys. Sí. Hola. Mira, yo la mayoría de las que mencionaste logré como vivenciarla un poco. Otras no. Pero cuando quise, de repente cuando ya como en la tercera que no, quise recordar hacia atrás cuáles eran las otras que no había Vale, podido ver, no me pude acordar. vale, No me pude acordar. Porque vale. seguramente estaba preocupada con lo que ibas diciendo, no lo sé. Claro, Pero claro. hubo algunas que no pude lograrlo. Sí. Vale, vale. Ok. Gabriel le dice, lo de imaginar una muñeca de trapo me dio risa, pero me angustió imaginar. ¿Alguien más? ¿Una experiencia? Mi tendencia a la permanencia. Yo me habría quedado flotando en la nube o en ese lugar paradisíaco ahí en alguna Vale. playita. ¿Te gustó quedarte ahí? ¿Te Sí, gustó quedarte ahí? Claro. sí. Vale. Lo Hola. de mi cuerpo, lo de Gabriel. Paola parece, lo de mi cuerpo colgando de mis huesos me asustó. Sí, es raro eso. Yo no lo puedo imaginar cuando lo pregunto, pero lo digo porque es parte de la meditación. Eso yo quería comentar, Ok. Me costó imaginar el pelo en la cabeza. Marina. Marina, Sí, perdón. hubo cosas que eran como muy rápidas para mí decir que no puedo. Como que no sé si era como tan práctico el proceso que me pasaba. Por Vale, ejemplo, eso de la distancia entre una oreja y la otra, no puedo. Y vale, quedaba así como, y como que lo cerraba. No era un proceso en el que yo dijera, pucha, podría tal vez intentar dar, no, era así como puedo hacer, no puedo. El de los vale, huesos, no puedo. No sé si es parte de lo que era de la práctica vale. o no Bueno, sé. bueno, tú puedes Habían varios observar. que eran muy rápidos, pero otros que Ah, definitivamente los cerraba. claro, claro. Bueno, es interesante lo que tú dices porque, mira, el objetivo de esto es, de alguna manera, conectar a las personas con lo sensorial o con la imaginación y alejarlos de la autorreferencialidad. Por ejemplo, si estoy pensando en un pensamiento muy ansioso que me preocupa, dejar de pensar en la autorreferencialidad sobre ese pensamiento ansioso y conectar con distintas preguntas. Por eso son muchas preguntas para que, si tú al inicio, por ejemplo, estabas muy angustiada con algo, esa angustia debiera desaparecer. Pero en relación a lo que estamos hablando, de esta difusión o descentramiento, tú puedes observar, por ejemplo, que en el ejercicio te aparecía el pensamiento de no puedo. ¿Me entiendes o no? Apareció como de manera automática. ¿Ok? Y tú puedes un poco observarlo y notar que aparece un pensamiento de no puedo. ¿Vale? Aparece un pensamiento de no puedo. ¿Ok? Lo importante es que lo veas como un pensamiento que aparece y lo dejes ir y que no se fusiones con eso. Porque si te fusiones con el no puedo, si yo me fusiono con el no soy capaz, o sea, esto lo estoy colocando yo, no es tuyo, pero si yo, por ejemplo, si yo trato de poner ese pensamiento en mi cabeza, el no puedo, si me fusiono con él, me puede llevar a no soy capaz, eso me puede llevar a angustiarme un poco, etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si me explico lo que te quiero decir. Es decir, además del ejercicio es normal que muchos de ustedes hayan aparecido pensamientos automáticos, pero ¿cómo es esto? No puedo, o qué ridículo lo que estoy haciendo, o hoy se me quedó la puerta abierta, es decir, una serie de cosas, ¿me entiendes? Y el objetivo justamente es experimentar que en el ejercicio aparecieron una serie de pensamientos, de emociones, de sensaciones, pero desaparecen, que desaparecen porque yo los fui nombrando, es decir, no es que haya un yo detrás que fue generando eso, sino que hubo un contexto en donde yo les pedía y tu cerebro iba imaginando y iba recreando eso. Pero si se fijan, claro, pueden sentir que hay el espacio que hay entre mis dos orejas
es raro. Entonces, es normal que aparezca un pensamiento. ¿Qué es esto? Pero yo puedo sentir el espacio, mi espacio entre mis orejas. Sensorialmente lo puedo hacer. Nunca lo he hecho, pero si ahora lo intento, ¿puedo sentir el espacio entre mis orejas? Si cierro mis ojos, siento ruido, siento que hay algo, o incluso puedo imaginar que hay órganos entre medio. ¿Me entiendes? Pero sí se puede. Lo que pasa es que es una pregunta rara que me descoloca en ese momento, ¿no? Sí, sí, era así como ya no puedo, que pase la siguiente. No fue una cosa como que retuve. Súper. Lo importante es que no te apegues a eso. No puedo y ya está. No, paso al otro, siguiente, como tú lo hiciste, next. El problema se da cuando en la vida me apego a esos pensamientos, como no puedo, por ejemplo, estoy tomando tu ejemplo, que no fue tu caso. ¿Me entiendes o no? Sí, Ok. gracias. Ahora, a algunos se le hace fácil este ejercicio, a otros se le hace difícil. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho este ejercicio, porque mi mente está pensando, entonces, mientras voy imaginando, voy generando pensamientos. Pero me pasa que como en la 20, 21, hice 30 preguntas, ya va desapareciendo. ¿Vale? Y lo último que quiero mostrar, Gerardo, y ahí nos conectamos con el diálogo de ello, es cómo nos relacionamos con nuestra experiencia. Ese es como otro aprendizaje un poco de esto, ¿vale? Ahí está. Entonces, de alguna manera, la defusión o el descentramiento nos lleva a que en vez de fusionarnos con los pensamientos y las emociones, yo pueda desfusionarme de ellos. ¿Ya? En el primer caso, cuando yo me fusiono, es cuando aparecen estos pronombres como soy un fracaso o estoy triste. El soy y el mí, naturalmente, como parte del lenguaje, genera un poco una fusión del pensamiento. Entonces, la idea es un poco poder flexibilizar esa forma de relacionarme con mis pensamientos y cambiar el lenguaje a través de decir, estoy teniendo un pensamiento de fracaso en este momento, o tengo un sentimiento de tristeza en este momento. ¿Vale? Este cambio semántico en el lenguaje, o sintáctico en el lenguaje, puede cambiar el cómo me relaciono con la experiencia. Si yo, por ejemplo, digo que soy depresivo o estoy depresivo, inmediatamente ese lenguaje me lleva a fusionarme con la experiencia. Pero si yo digo, estoy en este momento teniendo un pensamiento, estoy en este momento sintiendo tristeza y teniendo pensamientos de autocrítica, me puede ayudar a distanciarme de mi pensamiento. En el primer caso es más fácil que me fusione. En el segundo caso es más fácil que yo genere alternativas de solución. ¿Me entienden o no? Ujú. Por ejemplo, esto lo podemos ver en la relación con el cuerpo. Supongamos que yo tengo un herpes y que cada cierto tiempo me aparecen herpes porque me bajan las defensas. Yo no digo soy un herposo, sino que simplemente digo tengo un herpes, porque me aparece, pero después me desaparece. Lo mismo puedo yo hacer con ciertos pensamientos que para mí son problemáticos. Es decir, tengo un pensamiento de autocrítica, tengo un pensamiento de que no voy a ser capaz, o tengo un sentimiento de tristeza. Ese lenguaje ya me permite de fusionarme y alejarme, ¿vale? Lo mismo con los pensamientos de autocrítica. Si yo, por ejemplo, mis hijos me reclaman porque no les he dado tiempo, entonces yo puedo decir, uff, soy un mal padre. Ese juicio me lleva inmediatamente a conectar con una evaluación negativa de mí, ¿vale? En cambio, si yo digo, sin hacer un juicio, sino que describo la situación, a ver, entonces, ¿cómo puedo describir sin hacer un juicio? Porque cuando digo soy un mal padre me estoy enjuiciando. Entonces, voy a describir la situación. Entonces, a ver, Carlos, lo que me pasa es que en el último tiempo me estoy enfocando mucho en el trabajo y no le estoy dedicando tiempo a mis hijos y ellos me lo están demandando. Cuando yo soy descriptivo de mi experiencia, eso me abre a posibilidades, me abre una solución. Pero en el primer caso, si yo ya soy muy juicioso de mi experiencia, eso me conecta inmediatamente con emociones más negativas y no me abre a la solución. ¿Ok?
Entonces, en resumen, un poco es entender que cuando nos fusionamos con ciertos pensamientos, surge el apego, ¿vale? Y el apego genera sufrimiento. Entonces tenemos que cambiar nuestra relación con la experiencia a través de distanciarnos. Si yo digo soy depresivo, eso me fusiona con ese pensamiento y voy a tender a confirmarlo. La conciencia es más confirmatoria que exploratoria muchas veces. Pero si digo, estoy siendo consciente de que estoy nuevamente entrando a un bucle de tristeza y que estoy nuevamente teniendo pensamientos críticos de mí, estoy siendo simplemente descriptivo, eso me abre la posibilidad de hacer algo. Sé que es difícil, pero la forma de practicarlo en primera persona es con la meditación. ¿Ya? Y un poco el acuerdo que podemos hacer que con la meditación tratemos de generar esta forma de difusión o de centramiento de los pensamientos. ¿Cómo hacer eso? Cerrar los ojos y poder en silencio, sobre todo en silencio, es lo más útil, en silencio, cerrar los ojos y observar lo que surge en mi mente. ¿Qué es lo que aparece en mi mente? Y mi conciencia como un foco que alumbra el teatro, observa lo que aparece. Cuando me digo, ok, mente, piensa lo que quieras. A veces, como la mente es un poco caprichosa, se queda en blanco, no aparece nada. Pero si yo mantengo mi atención por un momento y empiezo a observar, van a aparecer cosas. Pensamientos, imágenes, cosas con sentido o sin sentido, no importa. Pero tú mantén la observación y observa lo que ves. ¿Ya? Y mantén tu atención. Y un poco lo que nos enseña la meditación es que uno puede tolerar más de lo que cree. Entonces, si aparece algo angustioso, toléralo, míralo, que está ahí. Pero si mantienes tu atención, va a ver que va a desaparecer y va a aparecer otra cosa. Esa capacidad de observar como un foco lo que surge en mi cabeza es la capacidad de descentramiento. Súper Y lo que quiero claro. hablar con ustedes la otra semana es que justamente esta habilidad de centramiento está muy relacionada, y aquí termino, Gerardo, con la aceptación y con el no apego. Son tres habilidades que están muy bien relacionadas y que podemos tratarlas de practicar la otra semana. Sí, genial. Simplemente complementar algo que apareció en el grupo de Valeria. Dice, hola, quería preguntar si esto de la discusión también tiene que ver o aplica con la despatologización. Es decir, no soy un trastorno, por ejemplo, sino que tengo este trastorno en este momento. Y eso me parece una pregunta que va muy en sincronía a lo que Carlos está comentando, ¿no? Muchos de estos procesos que Carlos ha explicado y que están en modelos psicoterapéuticos como de tercera generación, aplican mucho, ¿no? En cuadros de salud mental, depresión mayor, trastorno ansioso o cualquier patología de salud mental grave. Y tiene que ver un poquito de observar que uno, me incluye a mí, a Carlos, a todas las personas que estamos acá, no somos un criterio diagnóstico de algo. Por más que cumplamos un criterio de diagnóstico, en la oportunidad, desde el punto de vista como de la medicina tradicional o de la psiquiatría tradicional, te ya cumples con tal criterio, pero en realidad tú no eres eso. Si lo vemos como desde ese punto, desde esta perspectiva, ¿no? Sirve, y siempre lo explico de esta manera, es que si yo hablo con un colega de Japón, de Arabia Saudita, y digo, estoy con una persona que sufre una depresión o tiene un tal y tal cosa, me va a entender por los criterios diagnósticos. Pero esa persona no es igual en todo el mundo, en este planeta, digamos, independiente de que tenga los mismos criterios. Esa persona lo vive de una forma distinta y esa persona no es el depresivo, ¿sí? Puede sufrir un trastorno depresivo, ¿se entiende? Yo no me identifico necesariamente con la depresión y es por eso que ahí también lo explicó Carlos, que la terapia cognitiva basada en mindfulness para depresión, por ejemplo, con estos pensamientos automáticos, soy inútil, no merezco estar vivo, pensamientos que son a veces muy, que se identifican mucho, me funciona mucho con ese pensamiento. Las personas que practican mediante la meditación, que es una vía, una herramienta, como el proceso de observar esos pensamientos, sirve para justamente salir de ahí, descentrarme de esos pensamientos, ¿sí? Porque yo puedo tener un pensamiento negativo, pero yo no soy ese pensamiento negativo, no soy un hecho. Eso, Valeria, ¿sí? Súper. Súper.
Yo creo que el mensaje para la casa es entender que los pensamientos no siempre son verdad. ¿Ya? Ese es como el mensaje para la casa. Los pensamientos no siempre son verdad. ¿Ya? Y yo tengo que comprobar los hechos. ¿Ya? Los modelos actuales de las emociones plantean que las emociones van a ser disruptivas cuando no se ajustan a los hechos. ¿Ya? Entonces entonces no hay emociones negativas o positivas, sino que emociones que están descontextualizadas. Por ejemplo, yo puedo sentir la ira, que puede ser una emoción negativa, pero la ira puede ser tremendamente adaptativa en contextos donde hay discriminación, por ejemplo. ¿Ya? En ese contexto la ira me ayuda a exigir respeto, por ejemplo. O la alegría, que puede ser catalogada como una emoción positiva, perdón, puede ser tremendamente dañina si yo siento alegría cuando a un otro le va mal, ¿ya? O incluso a mi peor enemigo le va mal. Entonces, las emociones o nuestros pensamientos siempre hay que entenderlas en el contexto, ¿ya? Y por eso, cuando digo mis pensamientos no son verdad, siempre tengo que comprobar mi interpretación de los hechos. ¿Se ajustan o no? Si se ajustan, bueno, solución del problema. Pero si mi interpretación no se ajusta a los hechos, no le tengo que hacer caso a mi interpretación, aun cuando aparezca en mi cabeza muchas veces. Pero solo hecho desde esta visión de que no es verdad, ya la puedo flexibilizar. Esto es difícil en hábitos que están muy instaurados en nosotros, ¿ya? O pensamientos de autocríticas que vienen hace mucho tiempo. Es súper complejo, porque como están tan instaurados, emergen, como el triángulo, como el rectángulo blanco, aun cuanto yo sé que no es verdad, aparece. Entonces, mi tarea no es que no aparezca, porque no depende de mí. Aparece porque por mi historia de aprendizaje aparece. Mi tarea es verlo en la distancia, verlo como no definitorio. Y eso va a hacer que vaya perdiendo su fuerza. Sí, finalmente uno llega a decir, Carlitos, como lo hemos hecho 1000 veces, parece un chiste repetido, pero puedo no estar de acuerdo con lo que pienso. Exacto. Tal cual. Puedo no estar de acuerdo con lo que pienso. Y esa visión puede ayudarnos a lidiar de una manera distinta con los pensamientos. Es una visión distinta porque, claro, esta visión puede incorporarse a otros modelos terapéuticos. Si me hace sentido, yo puedo trabajarlo. Pero claro, si yo trabajo desde la reestructuración en que hay que cambiar los pensamientos, pero luego le digo, oye, pero acéptalo, puede ser contradictorio, ¿vale? Entonces yo tengo que saber cuándo hay que cambiar algo y cuándo hay que aceptarlo. Si está bajo mi control cambiar algo, bueno, solución del problema. Pero si no está bajo mi control, la aceptación es el otro camino. Por eso la otra semana veremos que la aceptación está muy ligada al descentramiento. ¿Viste, Carlito, que así, cómo no te vamos a invitar, pues? ¿Cómo te vamos a invitar? Así que vamos a matricular a Carlos, ojalá más seguido, ¿no? Sí, pues yo creo que podríamos desarrollar una segunda parte, Gerardo, ¿no? Como un poco poner en práctica esto desde la meditación. Lo otro martes y hacer como este esquema, ¿no? Este esquema que tenemos como conectado con Roberto, por ejemplo, cuando practicamos con Roberto acá como Mindfulness Relacional, que se conecta mucho con las venidas tuyas en el fondo, ¿no? Como todo se conecta respecto al explorar la experiencia personal. ¿Qué fue lo que me pasó a mí con esto? ¿En qué contribuí yo con tal experiencia? Tú que estás escuchando, ¿qué te pasó a ti con esto? Con lo que te sucedió, con lo que ocurre, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Por lo menos a mí me pasa mucho, Carlos. Soy bastante torpe en realidad con las manos. Que se derrame la mermelada y todas esas cosas, ¿no? Clásico. Y quedar con los dedos pegoteados. Entonces, cuando practicaba un poquito menos, podía decir que soy muy torpe y decirme algo cuando se me derramaba. Quizás ahora estoy ocupando un poquito la compasión. No es que quizás
no sea, o en ese momento, en ese preciso momento, quizás soy un poquito menos torpe en ese rato, pero no me define esa acción de no ser cuidadoso y quebrar una taza o lo que fuera, Mm, con mi experiencia y que me la llene. Entonces soy un torpe para todas las cosas, un torpe para hablar, un torpe en mi vida general, ¿no? Porque si yo me fusiono con esta mm, cualidad de torpeza, eh, muchas veces sucede que cuando estamos en ese plano, a nivel como, y si estoy sufriendo un cuadro de salud mental, ojo, como que la capacidad de fusionarse es como más directamente proporcional a cuando tú estás con un cuadro de salud mental, ¿se mm, entiende, no? O sea, se ha mm, visto mm, estos estudios como, de este tipo de estudios como en poblaciones con cuadro de depresión, patología de salud mental, como la facilidad que tenemos para fusionarnos, ¿sí? Entonces, un buen primer mm, paso es darte cuenta primero. No estamos buscando aquí que mm. vamos a estar súper libres de centrarnos y vamos a conectarnos con la impermanencia y el vacío, ¿no? Sino que darnos cuenta ya es un primer paso. Mm, Carlito. mm. Vale, podríamos acordar que para la otra semana, un poco poner en práctica el descentramiento a través de habilidades de observar, de escribir y no juzgar mi experiencia. Tratar de hacer estas habilidades, observar cómo estoy, describir lo que me está ocurriendo y no juzgar, ¿vale? Y si ya llevan tiempo meditando, poder practicar meditación en silencio, es decir, no guiarme por un audio, sino que simplemente estar en silencio, cerrar los ojos, dejar mente en blanco y decirle, ok, como mirando un cine, piensa todo lo que quieras pensar y yo solo observo, a ver qué pasa ahí. Y conversemos esa experiencia, porque qué es lo que empieza a aparecer. Entonces ahí está como este primer nivel de flujo de pensamientos y emociones y este segundo nivel de conciencia sobre esos pensamientos, ya que es el Rigpa, la conciencia no dual que hablan los budistas. ¿Ya? De hecho, las interpretaciones como más seculares de la supuesta iluminación del Buda tienen que ver con que la iluminación tiene que ver con que él logró este estado, es decir, logró de nunca fusionarse con sus pensamientos, sino que siempre verlos como un flujo, ¿ya? Es decir, la iluminación no tiene que ver con alcanzar un estado superior de conocimiento, sino que simplemente experimentar la experiencia de defusionarme de fusionarme de mi experiencia que ocurre momento a momento. ¿Ok? Y por eso un poco la filosofía Zen plantea que todos podemos iluminarnos en ese sentido. Es decir, podemos estar a momentos iluminados y a momentos dejamos de estar iluminados. ¿Vale? Entonces tratemos como de generar este estado de descentramiento a partir de lo que hemos entendido utilizando la meditación. ¿Vale? Y la otra semana comenzamos un poco qué apareció en nuestra mente. ¿Vale? ¿Qué cosas, Podríamos hacer lo qué siguiente, contenidos mentales? podríamos como esa misma tarea, podemos hacer una diapo de PowerPoint y la mandamos a las personas que se conectaron hoy día, bueno, hay personas que aparecen nuevas de repente en martes a martes, para que recordar esta tarea, como que dejar esta tarea para la casa, ¿no? Con estos pasos. ¿Se entiende? Podemos hacer eso quizás. Como para que quede Vale. más claro, ¿sí? ¿Se entendió, no? Un poco la tarea de Carlos, que es una tarea súper interesante, en realidad eh, es como observar, podemos dejar como 5 minutos al día, ¿está bien o no? ¿Será mucho 5 minutos para detenerse? Observar, describir, ¿sí? La experiencia, y después de que uno describe todo esto, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede, no? Al poder, observar este cine, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Ahí podemos coordinarnos con Carlitos y mandar esa información a los correos. Si por Vale. alguna razón alguien no tiene
o yo no tengo el correo, porque me ha pasado que de repente la gente se conecta con el link que un amigo, una amiga, ¿no? Me escribe al cultiva.mindfulness para agregarlo a los correos de la semana, ¿sí? Para que no se me pase y podamos disfrutar la otra semana también, sacarle el jugo a la práctica. Amigo, ¿qué podemos hacer como para ir cerrando? ¿O alguna pregunta Sí. que haya surgido? También, bienvenido. ¿Dónde se manda el correo? Al cultiva.mindfulness, se lo escribir acá en el chat. Quien no tenga el link recurrente de este espacio, y así yo agrego el correo de la que no esté habitualmente. ¿Sí? Ahí está. ¿Vale? Carlito, ¿hacemos un ejercicio? Vale. ¿Sí? Está bien. Está bien, Martín. Voy a leer el correo. ¿Hacemos un ejercicio como para ir cerrando o tomando la experiencia? ¿Tú o yo, Carlito? ¿Ah? Dale tú, para yo ahora Para, disfrutar. Dale tú. perfecto. Cerremos estos últimos 5 minutos, ¿les parece? Un poquito, conectando un poquito con este tiempo, este espacio que nos hemos dado. Te invito a cerrar los ojos si te viene bien. Quizás podemos acomodar el cuerpo en este espacio donde hemos escuchado. Ha surgido preguntas, reflexiones o un ajá. Esto ya lo había entendido, pero es bueno recordar. Y quizás podemos darnos un espacio de unos pocos minutos para ser muy conscientes del cuerpo, tus pies conectados ahí al suelo, notando también el cuerpo que está siendo sostenido por la silla. Y sin importar el cine interior de tu mente en este instante, donde aparecen imágenes, quizás palabras, frases que Carlos nos acaba de comentar, o algún rostro de alguien de esta comunidad que preguntó, o la voz de esa persona que se escuchó en esta casi 2 horas de encuentro humano, de seres sintientes. Te invito a ser consciente de la humanidad compartida, de las personas que estuvieron conectados y conectadas contigo. Te invito a conectar con la sensación de esto que hemos vivido, incluso con el cine interior, con tu propia historia, tus propias emociones, pensamientos, preguntas de este momento. Estas preguntas en este cine interior es igual cuando me conecto con otras personas que compartieron estas casi 2 horas conmigo. Esas personas, tal como tú, tienen una mente y un cerebro humano. Hay anhelos, sueños, interrogantes, preguntas.
esa persona se conectó a este espacio por algo, por una razón, con una intención. Te invito a ser conscientes de ello. Te invito a descansar un ratito en tu respiración que emerge en este momento, en esta inhalación. En esta exhalación. En este minuto te invito a observar tu respiración al centro del pecho, en el corazón, para descansar la atención en tu respiración en la zona del corazón. Cómo se expande el pecho al inhalar, cómo se relaja el pecho al exhalar. Te invito a escuchar estas palabras que hoy día tú puedas estar bien, tener paz y armonía en tu vida. Que todas las personas que están conectadas contigo en este rato puedan estar bien, tener salud, bienestar, que puedan amar y recibir todo el amor que necesitan. Que tú puedas estar en paz, que todos los seres, sin distinción, puedan estar en paz. Conscientes del cuerpo, conscientes de este momento. Te invito a mover los dedos de los pies, dedos de las manos. Y te invito a abrir los ojos a este lugar y a este espacio. Muy bien. Amigo, recibe un abrazo veraniego allá en tu invierno, en Barcelona. Igual para allá, Gerard. Y- Nos y- vemos la otra semana entonces, ¿no? sí, nos repetimos el plato, ¿ves? Usted es de Vale. las personas que hacen posible este espacio. ¿M? Y de los grandes invitados. Así que qué rico que después nos hayamos podido reencontrar en este espacio y todas las personas que participaron y lo hacen posible. Cuídense mucho, a practicar. Ahí, Carlito, me recuerdas un poquito el ejercicio. ¿Ah? Y enviarlo yo a los correos de las personas para que nos podamos Vale, conectar vale. desde allí. Cuídense mucho. Buen martes, buena semana. Estupendo, muchas gracias, genial. Gracias, 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 gracias. Carlos. Buena Gracias. semana a Muchas todos. gracias. Gracias. Buena Muchas gracias, semana. abrazo. Chao. Adiós. 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 Gracias. Estén muy bien, cuídense mucho.